La fuente de alimentación del televisor es una etapa muy importante, pues nos proporciona los voltajes con los cuales va a operar el televisor. Veamos su estructura y la forma en que le daremos servicio. Aquí tenemos la fuente de alimentación conmutada. Esta fuente de alimentación, como ya comentamos, se encarga de recibir un voltaje de corriente alterna y nos va a entregar voltajes de corriente directa, tanto por este conector como por este otro conector. Aquí alimenta el circuito inversor y por este lado se alimenta la tarjeta principal. Es importante mencionar que este tipo de tarjetas integran a varias fuentes de alimentación conmutadas. En este caso podemos ver al circuito PFC. PFC son las siglas de Power Factor Control o control de factor de potencia. Esta es la fuente de alimentación PFC. Por otro lado, tenemos en este lugar la fuente de alimentación de standby. Y en este sitio tenemos la fuente de alimentación primaria. Cada una de las fuentes tienen un transformador. Todas ellas emplean un transformador con núcleo de ferrita, lo cual nos da a entender que se tratan de fuentes de alimentación que operan a frecuencias elevadas. Analicemos el diagrama a bloques de la fuente de alimentación. Aquí tenemos un voltaje de corriente alterna. Este voltaje de corriente alterna entra, pasa a través de este fusible, alcanza a este relevador, el cual está abierto. Sin embargo, en paralelo se llega a encontrar una resistencia de bajo valor óhmico. En algunas ocasiones es un termistor. El voltaje pasa, alcanza al puente rectificador principal y de ahí se dirige hacia el circuito PFC. El circuito PFC es el responsable de doblar el voltaje. En este lugar vamos a tener aproximadamente un voltaje de 180 voltios aproximadamente, y el voltaje a la salida del PFC va a ser de 395 voltios, 380 voltios, es un voltaje doblado. Este voltaje es aplicado hacia este circuito, conocido con el nombre de fuente de standby. La fuente de standby nos va a entregar 3.3 voltios y también nos va a entregar 12 voltios. Este es el voltaje de salida de standby. Por otro lado, el voltaje del PFC se va a entregar hacia este circuito, conocido con el nombre de fuente de alimentación primaria. Y esta fuente de alimentación nos va a entregar un voltaje regulado de 12 voltios. Nos puede entregar 15 voltios. En algunas ocasiones hasta 17 voltios. Este es el conector CN6202, donde vamos a obtener un voltaje que va a ir hacia la tarjeta principal. En este lugar también salen los 3.3 voltios. ¿A qué 3.3 nos referimos? Al voltaje que entrega la fuente de standby. Y tenemos aquí el conector en su terminal 1, la terminal Power On o de encendido. Por aquí va a entrar la orden de encendido hacia la fuente de alimentación. Veamos nuevamente esta fotografía. Este voltaje es llevado por medio de este circuito de filtraje. Alcanza el relevador que hacíamos mención. En este caso está este termistor en paralelo con el relevador. El voltaje se aplica hacia el rectificador principal y de ahí alcanza nuestro circuito PFC, que junto con los elementos que forman a esta etapa se encarga de doblar el voltaje y alimentar a nuestra fuente de alimentación de standby y a la fuente primaria. Este es el conector el cual va a entregar voltaje hacia la tarjeta principal. Aquí podemos observar en detalle los voltajes que salen. 12 voltios, 3 líneas para 12 voltios, las conexiones de tierra,
15 voltios sin regular, un voltaje de 3.3 de standby y un voltaje conocido con el nombre de AC off detect. Y en este sitio está la conexión de power on. Le pedimos revise el manual de servicio de este televisor, que precisamente es un televisor modelo KDL 26L5000 de Sony. En la página número 43 de ese manual nos vamos a encontrar con el diagrama de la fuente de alimentación. Aquí tenemos la sección donde entra el voltaje de línea. Y voy a ir precisamente hasta el conector que estábamos nosotros analizando hace unos momentos. En este televisor, este conector está marcado con el nombre de CN6201. Les recuerdo que estamos viendo nosotros este conector y analizamos que la terminal número 1 es de power on. Aquí podemos observar cómo está esa conexión. Terminal número 1, power on. Terminal número 2, AC off detect. Observen, aquí está la terminal power on, está la conexión AC off detect. Tenemos la salida de voltaje de standby de 3.3 voltios. Por las terminales 4 y 5 se obtienen 15 voltios no regulados. Las terminales 6, 7, 8, 9 y 10 son conexiones de tierra, mientras que las terminales 11, 12, 13 son salidas de voltaje de 12 voltios. Este es el conector. Sí es importante mencionar los valores de voltaje que se obtienen, que en un momento dado vamos a proceder a medir. Este es el conector que estamos revisando. Sin embargo, no se les olvide que tenemos también aquí esta salida, este otro conector, que alimenta precisamente a nuestro circuito inversor. En este momento voy a conectar a mi multímetro digital en la posición de voltios de corriente directa, conectando su terminal negativa a lo que viene a ser el chasis o tierra fría, y el positivo voy a conectarlo a esta pequeña punta de extensión y a una aguja con la cual voy a poder medir los diferentes voltajes de alimentación que entrega la fuente. En este momento tengo al televisor encendido y mido en la terminal número 1, conocida con el nombre de power on. Observen ustedes que hay un voltaje de 2.71. Este voltaje proviene del microcontrolador que se encuentra en la tarjeta principal. Si apago el televisor en este momento, el voltaje de power on desaparece, ya que se está mandando la orden de que el televisor se apague, obviamente apagando la fuente de alimentación. Esta es la terminal de power on, un valor de 2.71 voltios. Ahora bien, si me conecto en la terminal número 2 del conector, voy a medir el voltaje de AC off detect. Este voltaje es de 2.79 voltios. Si apago el televisor, el voltaje se mantiene. Aquí está apagado el televisor y prácticamente este voltaje no sufrió ningún cambio. Subió ligeramente a 2.8. Enciendo y el voltaje está presente. 2.79, 2.8 voltios. Este voltaje proviene de la fuente de alimentación y es llevada hacia el microcontrolador. Si este voltaje de AC off detect no está presente, el microcontrolador no va a encender, no va a mandar la orden de power on. Por lo tanto, es muy importante verificar este voltaje. Ahora, paso a medir a la terminal número 3, que es la terminal de voltaje de standby. Observen un voltaje de 3.29 voltios. Es el voltaje de standby que entrega precisamente la fuente de standby que se encuentra en este sitio. Mido el voltaje en las terminales número 4. Este voltaje es de
15 voltios no regulados. Por lo tanto, ahí tenemos los 16 voltios. 16 voltios son los 15 voltios no regulados. Por eso está ligeramente más alto el voltaje. Este voltaje está presente tanto en la terminal número 4 como en la terminal número 5. Posteriormente vienen las conexiones de tierra. Todas estas conexiones son conexiones de tierra. Y me voy a ir hacia las terminales que se encuentran en la parte superior, que son la salida de 12 voltios. Ahí tenemos un voltaje de 12 voltios, 11.7. Este voltaje es un voltaje que entrega la fuente de alimentación. Si yo apago, este voltaje desaparece, pues se trata de un voltaje switchado. Estos son los voltajes que están presentes a la salida de este conector. De este lado tengo a este conector que va a dar hacia el inversor. Si mido el voltaje que entrega, voy a encontrar un voltaje de salida de 24 voltios. Estos 24 voltios son los que alimentan a la tarjeta inversora. Recuerden ustedes que la tarjeta inversora se encarga de producir el alto voltaje para alimentar a nuestras lámparas de cátodo frío. Aquí podemos observar las diferentes lámparas con que cuenta este televisor. Esta es mi tarjeta inversora, alimentada por los 24 voltios de la fuente de alimentación. La fuente de alimentación en algunas ocasiones suele tener un problema, y eso provoca que la televisión encienda y se apague. Sin embargo, esa falla se puede deber a muchas cosas. Fallas en la tarjeta principal, fallas en la fuente de alimentación, inclusive problemas en el T-Con y en algunas ocasiones en la tarjeta inversora. Si yo tengo una falla que el televisor enciende y se apaga, necesito seguir el siguiente procedimiento para localizar la falla. Primero, vamos a desenergizar al televisor de la línea. Y vamos a esperar unos momentos a que los capacitores electrolíticos se descarguen, sobre todo este capacitor, que es el capacitor del PFC. Posteriormente, vamos a proceder a retirar la tarjeta de alimentación. Vamos a retirar el conector de alimentación del inversor. También vamos a retirar el conector de la tarjeta principal y quitar los tornillos que sujetan a la tarjeta de la fuente de alimentación con el chasis, con ayuda de un desarmador. Nosotros podemos retirar la fuente de alimentación del televisor con la finalidad de comprobar si está trabajando perfectamente bien. Esta fuente de alimentación puede ser comprobada en nuestro banco de servicio de la siguiente forma. Recuerden ustedes que teníamos nosotros una salida de 12 voltios en este conector. 12 voltios. Para poder probar perfectamente bien, vamos a colocar una carga falsa. En este caso, estoy utilizando un foco empleado en los automóviles, en las luces de reversa y stop. Uno de ellos es alto y uno de ellos es bajo. Vamos a conectar el filamento de mayor número de ohmios. O sea, vamos a comprobar cuál de los dos filamentos tiene más ohmios. Y vamos a colocarlo en las cargas de salida. Observen ustedes cómo estoy utilizando estas agujas, las cuales tienen un aislante para evitar algún corto. Y aquí me estoy anclando con estas pequeñas uñas de sujeción, las cuales la coloco y me voy al punto positivo. Entonces, en la salida de 12 voltios acabo de colocar un foco como carga falsa. Por otro lado, en la salida de 24 voltios he colocado los dos filamentos en serie de esta lámpara. Les recuerdo que es una lámpara utilizada en los automóviles. Y he colocado los dos focos en serie de 12 voltios, los dos filamentos, en esta salida, que es de 24 voltios. Dos filamentos de 12 voltios me daría 24 voltios. Ahora, voy a emplear un multímetro digital. Este multímetro digital
lo debo de colocar en la posición de probador de diodos. Aquí yo voy a encenderlo como probador de diodos. El punto negativo lo voy a colocar a común y el positivo precisamente a esta otra aguja. Aquí tengo la salida de voltios. Ya lo tengo aquí en posición de diodos. Ahora, procedo a energizar la fuente de alimentación. O sea, conecto mi cable en voltios de corriente alterna. Y en la terminal Power On, que es la conexión número 1, voy a insertar, en este momento voy a insertar la conexión de mi multímetro. En el momento que hago esto, estoy aplicando una orden de encendido por medio del multímetro digital en función de diodos. Y observen cómo este foco ha encendido 12 voltios y estos focos 24 voltios también han encendido. Esto me indica que está trabajando bien la fuente de alimentación, por lo menos en su salida de 24 y en su salida de 12 voltios. Y con la ayuda de otro multímetro digital voy a proceder a verificar cada uno de los voltajes que me debe de entregar la fuente de alimentación. Voy a checar que los voltajes sean correctos. Si todos los voltajes que de hecho medimos anteriormente están bien, están en los niveles correctos y la fuente de alimentación enciende o entrega 24 voltios y enciende la lámpara de 12 voltios, significa que nuestra fuente de alimentación se encuentra en perfecto estado, que la fuente de alimentación no es la causa del problema. Como podrán ver, este procedimiento de verificar la fuente de alimentación fuera del televisor es muy sencillo. Solo utilicé una lámpara, otra lámpara, el multímetro digital, unas uñas de conexión o caimanes y también utilicé unas agujas. Es un procedimiento muy sencillo, pero que me permite verificar el estado de mi fuente de alimentación. Si alguno de los voltajes no estuviera presente, tendríamos nosotros que verificar ya la fuente de alimentación, pero estaríamos seguros que el problema se encuentra aquí. Veamos ahora, en el siguiente capítulo de este seminario virtual, la estructura de la fuente de alimentación de stand-by.